que sí se ha sacado, con digo esos desequilibrios territoriales tal y como vienen en el informe. Así analizamos ahora los resultados del 11N. Primera constatación, Unidas Podemos en Andalucía no saca unos resultados que puedan desligarse o que no estén en coherencia con lo que ha sacado Unidas Podemos en el resto de circunscripciones en el país. Andalucía se ha comportado electoralmente con nuestro espacio político de manera similar al del resto del país. Segunda constatación, la fragmentación en el espacio de la izquierda no ha cristalizado un nuevo espacio político. No lo ha conseguido, aunque nos ha afectado negativamente. No hay una relación directa en que nuestros diputados y diputadas que hemos perdido tengan que ver con la presentación de Más País, pero sí hay una influencia en algunos casos determinante, en algunas provincias determinantes, con esa pérdida. Por tanto, eso también hay que constatarlo. Esa fragmentación no ha cristalizado con algo nuevo, pero nos ha hecho daño, Y por eso decimos que fue un error, una irresponsabilidad, y podemos categorizarlo como un fracaso electoral, esa iniciativa de Más País, que venía a plantear lo siguiente: en una hipotética recomposición del régimen, presentar una izquierda amable que ocupe el espacio verde y de izquierda, y de esta manera borrar del mapa a un espacio impugnatorio como ha tenido Izquierda Unida tradicionalmente y como hoy día ocupa Izquierda Unida y Unidas Podemos en el espacio que comparte. Por tanto, eso hay que celebrarlo, que es que en una hipotética recomposición del régimen, que ahora después veremos, todavía no está en el horizonte inmediato, no hay un espacio que pueda ocupar la izquierda ni el espacio verde, y ese espacio sigue siendo un espacio de Unidas Podemos, de Izquierda Unida. Valorábamos, por tanto, que dentro de ese descenso hemos sido capaces de aguantar cuantitativamente en 35 diputados, un descenso relativo en número de diputados en lo cuantitativo. Hemos sido capaces de remontar muchas encuestas que nos ponían mucho peor. Por eso, sin lanzar cohetes, sí hay que decir que hemos resistido. Y que hayamos resistido se corrobora en el hecho de que nuestro espacio político sea igual de determinante que el 28A. El 28A, Unidas Podemos, tenía una llave en el Congreso y es la misma llave que sigue teniendo hoy, y por eso Pedro Sánchez ha levantado el teléfono. Por lo tanto, haciendo autocrítica en nuestra capacidad de hacer campaña, considerando que hemos descendido en diputados, eso no se puede negar, sí podemos decir que hayamos resistido por esa capacidad de determinación política que sigue teniendo nuestro espacio. Que Pedro Sánchez nos haya llamado por teléfono porque seamos determinantes y porque se lo iban a quitar de en medio en su propio partido, pues es prueba de ello. Vamos a analizar ahora, entro muy brevemente, en cómo afectan estos resultados en Andalucía y, por otra parte, cómo afecta el hecho del incremento del neofascismo. El impacto en Andalucía es el siguiente. Bien es cierto que los dos bloques han quedado en términos similares a las anteriores elecciones, pero sí es cierto también que en el bloque de la derecha se han dado importantes transfusiones de votos, transferencias de votos. Tenemos un cogobierno en Andalucía sostenido por tres fuerzas políticas con una aritmética parlamentaria, una correlación de fuerzas en el Parlamento que no responde a la correlación de fuerzas real que ya hay en la calle. Es decir, que este gobierno en Andalucía está en evidencia, porque se sostiene sobre un partido político, entre otros, como es Ciudadanos, que ya no tiene ni de lejos el apoyo social que tenía en la calle, y se sigue sosteniendo y sigue estando hipotecado por otra fuerza política neofascista que tiene un incremento notabilísimo en la calle. Por lo tanto, se lo van a cobrar. Vox ha sacado un diputado más en Andalucía de los que sacó el PP en las anteriores elecciones, para que nos hagamos una idea de lo que es hoy Vox en la calle en Andalucía. Vox en Andalucía, o ya entrando en el tema de este gobierno que queda en evidencia, la segunda consecuencia de las elecciones, entramos ahora en el análisis de la ultraderecha de su incremento. Nosotros intentamos en campaña denunciar el fraude que significaba Vox. Vox es cierto que se presenta como una fuerza patriótica, cuando bien hemos dicho que es una fuerza que está absolutamente entregada a los fondos buitres y a la oligarquía. Es por tanto un fraude, una ultraderecha profundamente neoliberal en lo económico y ultraconservadora en lo social. Y tenemos que analizar cómo ha podido subir tanto. Nosotros ponemos 5 causas, la mayoría de coyuntura, por lo tanto hay otras causas más profundas que son
propias de otro análisis, nosotros analizamos 5 causas propiamente de coyuntura. Las 5 que entendemos permiten entender el auge de Vox. La primera, la legitimidad democrática que les han dado PP y Ciudadanos con los gobiernos de Andalucía y Madrid. Eso ha evitado un cordón sanitario que ha permitido a Vox aumentar sus bases electorales, porque tenía una pátina democrática que sabemos que es falsa, pero que en este caso ha habido mucho electorado de derecha que no ha tenido miedo a votar a esta fuerza política porque la ha visto normalizada en sus relaciones en los gobiernos andaluz y de Madrid. La segunda causa tiene que ver con el debate territorial de Cataluña y la propia exhibición que se dio con la exhumación de la momia en Cuelgamuros. Que eso también les dio batería, eso también les insufló, en este caso, fervor militante, si cabe decirlo. Por lo tanto, son 2 cosas de coyuntura, el debate territorial, pero también lo de Cuelgamuros, que permiten entender cómo ha recorrido Vox una campaña muy favorable para ellos. La tercera causa es ese discurso de odio que ha tenido a Cataluña en los últimos años como escenario al cual se ha sumado Partido Popular y Ciudadanos. No es que se hayan sumado, es que Ciudadanos y Partido Popular han sido los principales artífices de miurgos de ese debate de odio, sobre el cual después también se ha superpuesto la ultraderecha neofascista. La cuarta causa tiene que ver con la banalización del fascismo que se da en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, algo especialmente grave en una sociedad como la nuestra, que no ha terminado de romper con la dictadura en muchos planos sociológicos, culturales e incluso institucionales. Y por último, algo que para mí y para todos y todas es quizá lo más grave, lo que más nos tiene que preocupar, y es la vía Salvini que está cogiendo Vox. Vox, que es un partido, como decíamos, de corte tradicionalista, vinculado a la oligarquía incluso de manera directa y familiar, ha hecho un discurso en algunos puntos antioligárquico, apelando al electorado de izquierda. Por lo tanto, estamos ante un Vox diferente al del 28A. Estamos ya enfrentándonos a una ultraderecha más parecida a la que se da en el resto de Europa, véase Le Pen, véase Salvini, que en estas elecciones ha conseguido que los votantes de Ciudadanos y de PP, en muchos casos, más en el primer caso, pasen a Vox, pero que esperan que en las próximas elecciones los votantes que le vayan a parar a Vox sean ya votantes que en otro momento han votado a la izquierda. O como pasó en Francia, que los hijos de los votantes del Partido Comunista ahora empiecen a votar a la ultraderecha. Estamos ya en ese punto. Por lo tanto, Vox ya no está encapsulado en esa cápsula tradicionalista, pija, despegada de la gente, oligárquica, aunque sean eso. Vox está con un discurso contra la inmigración que pretende, en este caso, a partir de ahí, establecer identidades españolistas, rancias, sobre las cuales entrar en los barrios populares, que ya vemos están pasando por una situación en la cual es propicio para que la ultraderecha pueda seguir si no se le planta cara. Y ahora entramos en cómo plantarles cara. Y eso tiene que ver, entre otras cosas, con la coyuntura del cogobierno. Bien. La posibilidad del cogobierno la contemplamos como una posibilidad desde el campo democrático porque, ciertamente, si hay un cogobierno es porque fuerzas que no son todas ni mucho menos de izquierdas sí tienen un puntal, un denominador común, y es que son democráticas en esta situación de, podemos decir, excepcionalidad. PNV no es un partido de izquierda, nadie lo va a decir, pero no hay duda de las profundas convicciones antifranquistas del PNV. Igualmente podemos decir de RC, con la cual podemos tener enormes divergencias en el programa socioeconómico si vamos a ver lo que se hace en Cataluña, pero tiene una profunda convicción antifranquista. Igualmente podemos hablar con el resto de fuerzas que hicieron la moción de censura. Por lo tanto, desde ese polo es desde el cual se puede articular un cogobierno si llega a éxito la iniciativa que ahora mismo sabéis que está en marcha. La entrada de Izquierda Unida en ese cogobierno se decide este fin de semana en la consulta que tienen que hacer todas y todos los militantes de esta organización y simpatizantes, pero sí hay un posicionamiento previo de la Asamblea Político-Social del pasado fin de semana. Y yo simplemente quiero justificar o dar argumentos para que se entienda por qué se tomó esa posición, se compartan o no. Pero de las intervenciones que allí se dieron, lo que podíamos inferir que estaba decantando ese voto favorable a que Izquierda Unida entrara eran 2 condiciones. La primera, Unidas Podemos va a entrar en el cogobierno sí o sí.
Y es harto complicado plantear una oposición o un distanciamiento crítico, no una implicación, cuando la mayor parte del grupo parlamentario va a estar no ya sosteniendo al Gobierno, sino haciendo en muchos casos de portavoz de las políticas gubernamentales, aunque no sean portavoces del Gobierno. Por otra parte, se hace extremadamente difícil, y ya entro en la segunda consideración, hacer oposición a este Gobierno o hacer un sostenimiento crítico a este Gobierno sin la implicación en la gestión del mismo, cuando la oposición va a estar absolutamente polarizada y con un peso de la ultraderecha descomunal con 52 diputados. Por lo tanto, el peso de la ultraderecha y el hecho de que entrase Unidas Podemos es lo que ha condicionado mayormente que en esa APS se apostase por entrar en el cogobierno, que han de ratificar, han de decidir los militantes este fin de semana, que si votan lo contrario, evidentemente Izquierda Unida no entra. Pero digo, ese fue el argumento. A la ultraderecha, sin duda, hay que combatirla en distintos planos. Nosotros tenemos que tomar como referencia qué ha pasado en Grecia. En Grecia sabéis que en los últimos años Amanecer Dorado, de ser la segunda fuerza, ha pasado a estar en el rincón. Se le ha atacado por muchos frentes y aquí tenemos que hacer lo mismo. Uno de ellos es el institucional. Y lo que esta organización ha considerado es que en la actual situación de emergencia es necesario poner hasta el último subdelegado de Gobierno frente a la ultraderecha. Por tanto, utilizar los resortes del Gobierno para mejorar la vida de la gente y evitar el crecimiento de la ultraderecha por la vía de la frustración, de la desesperación y de las incertidumbres de las capas populares. Esa es una vía, que no la única. Otra vía que tenemos que poner en primer término también, la vía judicial. Ir a por ellos, judicialmente. Si se van delante de un centro de menores a decir que son unos criminales, si el otro día hay una diputada que le dice a un profesor de instituto no vas a tener dónde esconderte por lo que le dices a mi hijo, cualquier cosa hay que ir a los tribunales. Pillaremos muchos jueces sin ninguna, podemos decir, en este caso, conciencia democrática para entender la gravedad del asunto, pero pillaremos algunos que sí y algunas que sí. Por lo tanto, la vía judicial, la vía en los movimientos sociales, en los movimientos barriales, movimiento a movimiento, barrio a barrio, asociación a asociación. Hay que pelear cada espacio, cada espacio, cada espacio. Y la vía electoral. Todos los planos frente a la ultraderecha, todos. Y el cogobierno es uno más. Muy importante. Pero no hay que olvidar ninguno de los otros. Porque lo que tenemos delante no hace falta que diga lo que es. Porque aquí tenemos a compañeros y compañeras que peinan canas y que ya se las vieron en otro momento contra esta gentuza. Así que no tenemos que explicar la gravedad de las circunstancias. El contexto en el cual se va a mover este cogobierno, o el contexto en el cual nos vamos a mover, haya cogobierno o no, es el de crisis de régimen, que no se ha cerrado. Y no se ha cerrado precisamente porque el peso de Unidas Podemos lo ha evitado y porque Pedro Sánchez, en lo que nosotros hemos hablado, autonomía de lo político, también se ha visto que no le ha quedado otra. Algunos acertaron cuando planteaban que esto se podía dar, aunque bien es cierto que estos aciertos en situaciones de inestabilidad y de crisis pues tienen a veces mucho de azar. No siempre es por la capacidad de anticiparse, sino también del azar. Pero en todo caso acertaron. Por eso nosotros tenemos que contemplar qué es lo que debe hacer Unidas Podemos si fructifica este cogobierno. ¿Cuál es el papel histórico que tiene que cumplir? Lo primero, alargar la crisis de régimen hasta que las correlaciones de fuerzas cambien en favor del pueblo trabajador y se dé una salida democrática a esta crisis de régimen. La crisis de régimen no se puede cerrar ya. No se puede dar una crisis, un cierre gatopardiano, reformista de esta crisis de régimen. Tenemos que alargarla hasta cambiar las correlaciones de fuerza y que haya una salida democrática. La segunda cuestión, tenemos que estar a la altura en el nivel de confrontación entre democracia y autoritarismo, que es lo que hacía mención anteriormente. Y por último también, si nosotros hemos trazado una estrategia en los últimos años que pivotaba sobre 3 principios, sabedores de que íbamos a tener que desarrollarla muy probablemente desde la oposición, por estar en el gobierno, no cambiemos esos pilares de nuestra estrategia. Adecuémoslo a la nueva coyuntura, que es estar en un gobierno, pero no cambiando nuestros pilares estratégicos, que eran 3 o más. Ahora en el debate se podrán incluir más. El primero, la confluencia; el segundo, los espacios de contrapoder; y el tercero, la ruptura democrática. ¿Qué tiene que ver con la confluencia? Pues a nuestro juicio tenemos que dotar de proyecto estratégico a Unidas Podemos, en donde superemos las lógicas de mayorías y minorías, las lógicas propias de una coalición, en donde la fuerza minoritaria funciona como minoría. Bueno, pues si estamos en un cogobierno con las contradicciones que eso genera,
mucho mayores que las que genera estar en la oposición, Unidas Podemos tiene que dar un salto adelante. Nosotros hemos tenido debates, nosotros tenemos un compromiso y una lealtad con el espacio. Pues este espacio tiene que estar a la altura de la nueva coyuntura, dotarse de proyectos estratégicos y superar las lógicas de mayorías y minorías propias de una coalición. La cuestión del contrapoder, pues evidentemente, estando en el Gobierno, hablar de contrapoder, ¿en qué lo podemos circunscribir? Que no es poca cosa. Pues en ser potenciadores de una recomposición de un tejido social crítico con el Gobierno, en aquellas medidas que se han de impulsar de corte social. No un contrapoder frente al Gobierno cuando estamos dentro, pero sí un tejido social crítico que impulse políticas para que este Gobierno, que si tiene la aritmética parlamentaria no va a poder cambiarla y va a tener que recurrir a la aritmética que se da en la calle. Es decir, o cambiamos la correlación de fuerzas en la calle o con la correlación de fuerzas que hay en el Parlamento pocos cambios se van a poder hacer. Por lo tanto, el contrapoder, contemplémoslo desde ese punto de vista. Porque los poderes fácticos iban a desplegar toda su artillería y vamos a ver cómo mañana se llegan a las calles con el emblema de por la libertad de elección de los centros, cuando lo que estamos hablando es de más educación privada. Por lo tanto, la calle sí va a estar ocupada por la derecha. Lo que hay que hacer es ocuparla también desde el espacio de la izquierda. Y por último, la ruptura democrática. Pues la ruptura democrática, en la medida de lo posible, ha de materializarse, ha de concretarse, ha de avanzar, al menos en tres aspectos. El primero, cómo se afronta una recesión económica desde políticas antineoliberales. El grado de consecución de esas políticas antineoliberales tendrá que ver con la correlación de fuerzas que se da en la calle. Segundo, cómo se encauza el conflicto territorial. No se va a arreglar en esta legislatura, pero hay que encauzarlo. Y eso también tiene que ver con la ruptura democrática, porque es una de las grandes contradicciones de nuestro régimen del 78. Nuestro régimen del 78 está temblando por varias patas. Una de ellas es la ruptura del modelo autonómico. Por lo tanto, hay que encauzar esto en clave democrática. Y por último, ¿qué distancia mantiene este Gobierno, sabiendo que el Partido Socialista tiene férreos compromisos con Bruselas? ¿Qué distancia mantiene este Gobierno con Bruselas en aquellas cuestiones que perjudiquen a nuestro pueblo? Esos son los tres ámbitos en los cuales la ruptura democrática puede avanzar más o menos, pero en donde nosotros tenemos que decir, bueno, todo lo que hemos dicho hasta ahora y que hemos aprobado, ¿cómo en esta nueva coyuntura lo materializamos? No cambiamos, sino que lo adecuamos, dure lo que dure este cogobierno, que ya veremos, puede durar poco o puede durar mucho. Porque la debilidad de nuestro socio en el Gobierno, en este caso el Partido Socialista, es tal que puede durar mucho. Ya veremos. Y con esto termino a propósito del cogobierno. Creemos todas y todos que hay dos ámbitos en los cuales en este cogobierno, para no tener unas pretensiones ilusorias, cosas en lo material y en lo inmaterial que hemos de responder en este cogobierno, como Unidas Podemos. Primero en lo inmaterial, lo que tiene que ver con el relato. Fundamental que el relato que salga desde Unidas Podemos en este cogobierno abarque tres cuestiones. La primera, las limitaciones de la democracia borbónica. El régimen del 78 es incapaz de dar bienestar, esperanza y prosperidad al pueblo trabajador. El régimen del 78 es el caldo de cultivo en su crisis de la propia ultraderecha. Las limitaciones de la democracia borbónica tienen que quedar expresadas, tienen que ser parte del relato de nuestro espacio político, aun estando en un cogobierno, porque somos impugnatorios. Segunda parte del relato, y aquí estoy hablando de políticas concretas, estoy hablando de la expresión y la batalla ideológica que se da. Siempre hay una alternativa a los recortes y a las políticas neoliberales, siempre. Las consigamos materializar o no, pero nuestro discurso tiene que dar siempre la alternativa al discurso neoliberal. Y tercero, Unidas Podemos es una fuerza política con capacidad de gobierno, sin ningún complejo. Y acabemos con el mantra del voto útil al Partido Socialista en ese electorado progresista. Eso forma parte del relato. Aquí no estoy hablando de políticas concretas, pero en tema de políticas concretas, en lo material, nosotros tenemos que salir de este cogobierno cuando termine con medidas que sean asidero para nuestro electorado. Medidas que hayan notado en su bolsillo, que lo hayan podido cuantificar, que hayan podido decir a fin de mes, si he podido pagar mejor la luz ha sido por esto que han hecho los de Unidos Podemos. Si mi hija y mi hijo han podido salir de casa con 33 años, ha sido por esto que ha hecho Unidas Podemos. Por lo tanto, subida del salario mínimo interprofesional, recorte de la jornada laboral,
adecuación de las pensiones al IPC, medidas que toquen el bolsillo, algunas tienen que salir sí o sí. Si no hay medidas asidero, por mucho relato que haya contra la democracia borbónica, este espacio político no ha cumplido con su tarea y, por lo tanto, pagarán las próximas generaciones y las que estamos aquí las consecuencias. Entramos también, y voy terminando, quedan pocos puntos, con el tema de la Andalucía abandonada. La Andalucía abandonada, que es lo que llamamos, se dice la España vaciada, pero esto se lo cogía Mariscal el otro día. Dice, no es que estén vaciados, es que los han abandonado y por eso se están yendo, que es diferente. Pues bien, ciertamente Izquierda Unida en Andalucía ha llevado siempre una batalla en solitario en pro de las inversiones en el medio rural y en pro de modelos de desarrollo endógeno. Y por eso no es casualidad que sea en el interior de Andalucía donde tengamos fuertes asambleas, arraigo territorial y poder municipal. Porque hemos conectado con la viabilidad y las esperanzas de la gente que ahí vive. Por lo tanto, planteamos tres cuestiones. Primero, hay que potenciar y reforzar nuestra presencia en los conflictos en el sector agrario, especialmente el olivar, pero no solo, porque tienen importantísimas amenazas, por una parte por los fondos buitre que están entrando y lo están desmantelando, se lo están quedando, y por otra parte por la anuencia de la Administración, bien sea en las cuestiones, por ejemplo, de la trazabilidad de los aceites, bien sea en la distribución de la PAC, en la crisis del sector ganadero, en la implantación de modelos superintensivos. Hay muchos elementos en los cuales tenemos que entrar en ese conflicto, porque, entre otras cosas, es clave para el cambio en el modelo productivo y es palanca de transformación frente al cambio climático y también por la viabilidad de nuestros pueblos. Eso entra también con otra línea de trabajo, que es por la vertebración territorial del interior andaluz. Y ahí tenemos la cuestión del tren de cercanías. Seguimos por ahí, con los compañeros de Pedrera y de los pueblos cercanos. Vamos a ir después del tema de las movilizaciones a la manifestación que está prevista para diciembre, pero hay que seguir cogiendo esa línea de trabajo, la vertebración territorial por un medio eficiente en lo ecológico y eficiente en lo social, como es el tren de cercanías. Para eso también tenemos este fin de semana las jornadas sobre políticas marítimas y pesqueras, porque el medio rural marítimo también necesita una propuesta y también necesita una respuesta por parte de Izquierda Unida. Y por eso también queremos advertir que no hay salidas por vías caducas, bien sea la que se nos plantea por las fórmulas extractivistas en la minería, como lo que se plantea en Andalcollar, o con cualquier otra medida que pueda caer en viejos desarrollos urbanísticos de pelotazo. Por ahí no hay vía. Así que, por si a alguien le quedaba alguna duda, no compartimos esa salida. Hay alternativas que no hipotecan el futuro de nuestros pueblos ni de las familias trabajadoras. No podemos volver a vías caducas que ponen en contradicción la viabilidad medioambiental con la supervivencia del empleo. Tiene que haber las dos cosas, viabilidad medioambiental y supervivencia del empleo. Si no, nos hacemos trampa y ya sabemos las consecuencias. Entramos a continuación en la sentencia de los ERE. La sentencia de los ERE se está analizando en los medios de comunicación desde un plano que se deja cosas muy importantes por decir, y es las que queremos decir aquí. Sin lugar a dudas fue una forma de gestión opaca y fraudulenta que nosotros calificamos como de corrupción estructural. ¿Por qué? Primero, por el tiempo que duró. Segundo, por el sistema ideado, que era un sistema con apariencia de legalidad, incluso con sus leyes, con sus normativas aprobadas. Y tercero, por la extensión de la trama, que llegó hasta el propio Consejo de Gobierno. Por lo tanto, eso es corrupción estructural. Segundo, las consecuencias perviven. Primero, en el descrédito de la política, en lo cual mejor se mueve la ultraderecha. Las ayudas a los parados son un fraude, las subvenciones se dan a amiguetes, los que se meten en política se meten para pillar cacho. Ese descrédito de la política, del cual se nutre la ultraderecha, tiene mucho que ver con estos casos de corrupción. Y muy importante, ha contribuido a la desindustrialización de comarcas de Andalucía. Se ha comprado la paz social, no se ha dado alternativas al tejido productivo que se veía afectado por esas crisis. Se han dado prejubilaciones y ahora tenemos a generaciones de jóvenes cuyos trabajos de sus padres ya no existen esas empresas, no existen esas fábricas y un paro estructural altísimo. Y hay que poner el foco ahí, cómo este caso ha empobrecido para las próximas generaciones muchas comarcas de nuestra tierra y por lo tanto hay que poner medidas para reindustrializar nuestra tierra. Es en lo que queremos poner el foco, en lo que debemos poner el foco. Y también, como no, en los que se lo han llevado crudo, que no han sido los trabajadores que se merecían esas ayudas, sino también hay aquí empresarios, conseguidores y otra gente que no aparece normalmente en los titulares. Pongámoslos nosotros.
terminamos, como no puede ser de otra manera, con las próximas movilizaciones. Entramos en la movilización del 25 de noviembre. Yo aquí simplemente una cosa, tiene que servir de repunte para el movimiento feminista, más en el actual contexto. O sea, el 25N tiene que servir para que la trinchera que en toda Europa está plantando cara con mayor efectividad hoy por hoy, que es el feminismo, la ultraderecha, se reactive en nuestra tierra. Es fundamental, porque la ultraderecha está creciendo porque la gente no tiene una bandera que lo proteja. Y la bandera que mucha gente ha cogido para protegerse ha sido la bandera de la solidaridad, de la sororidad, del feminismo. Ellos están poniendo la suya. Pongamos nosotros la nuestra. El otro movimiento que le está plantando cara también en muchas partes de Europa, el ecologista, que aquí en Andalucía también tendremos que ver cómo se le da un impulso. Pero es fundamental, frente al retroceso democrático, que el movimiento feminista tenga como repunte este 25N y sigamos recuperando esa ola y ese tsunami que nos ha dado muchas alegrías en los últimos años ante tanta desesperanza. Después tenemos la cuestión del 4 de diciembre. La importancia del 4 de diciembre, más allá de la conmemoración, que evidentemente hay que hacerla, porque aquí la autonomía se consigue por la pelea de nuestro pueblo trabajador en la calle, eso hay que conmemorarlo, eso hay que conmemorarlo. También tenemos que valorar la actual situación de periferia de Andalucía y hacer en este caso, participar de manifestaciones que pongan encima de la mesa los necesarios cambios que se tienen que dar en el modelo territorial y en el modelo económico en favor de Andalucía para que deje de ser situación de periferia. Y ahí pues, nuestra propuesta federal y demás pues tiene plena cabida. En cuanto a la memoria histórica, también se ha hecho un gran trabajo y hay que seguir por ahí, porque es un caballo de batalla también de la involución democrática. Ana Naranjo tuvo una reunión muy fructífera, organizó un encuentro con más de 30 asociaciones memorialistas, en donde se hicieron aportaciones a nuestras enmiendas al presupuesto, en donde se valoró el grado de incumplimiento de la ley. Vamos ahora a ver, con el caballo de batalla de sacar los restos de Queipo de Llano de la Macarena, cómo cogemos ese carril, porque es fundamental en la batalla cultural y en la batalla democrática. Fundamental la cuestión de la memoria. Y por último, lo hacía mención anteriormente y ahora lo recuerdo, lo del tren de cercanía. Al final simplemente se plantean cuáles son los retos en el corto plazo en organización y finanzas. Uno muy importante es salir de nuestra situación financiera de estrés absoluto, que ahora viene agudizado por la situación de las provincias de Almería y Jaén, a las cuales hay que darles una viabilidad y que requiere de que el resto de provincias, pues como bien estáis viendo en la Comisión de Finanzas, pues se apruebe y se materialice ese plan de solidaridad y un plan de refuerzo, un plan de acción en lo organizativo que ha presentado el compañero Camacho también en esa comisión, ha abierto aportaciones, pero que hay que poner ya en marcha porque ya no tenemos elecciones a la vista, o eso esperamos.